Las señales OP. Los principales principios de la acción preventiva son, en primer lugar, evitar los riesgos. En segundo lugar, evaluar los que no se han podido evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir los materiales y actividades peligrosas por las que no entrañen ningún peligro, hacer una planificación de la prevención, anteponer las medidas de protección colectiva a las de protección individual y dar las debidas instrucciones a los trabajadores. El plan de prevención es la herramienta en la que se integra toda la actividad preventiva de la empresa y se establece la política de prevención. Debe reflejarse en un documento que incluye la organización, responsabilidades, procesos y los recursos que se van a utilizar para realizar la acción preventiva. Este documento tiene que ser conocido por todos los trabajadores de la empresa y por sus representantes, y los principales instrumentos que va a utilizar son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. El plan de prevención consta de los siguientes elementos. En primer lugar, realizará una identificación de la empresa, actividad a la que se dedica, centros de trabajo si tiene más de uno, número de trabajadores y si hay alguno con alguna característica especial a efectos de prevención. En segundo lugar, determinará cuál es la estructura organizativa de la empresa, las funciones que realizará cada uno de los integrantes, las responsabilidades de cada nivel jerárquico y los cauces de comunicación. En tercer lugar, reflejará la organización de la producción, indicando todos los procesos y procedimientos técnicos que existen en la empresa. En cuarto lugar, indicará cuál es el modelo de organización de la prevención que hay en la empresa, cuál es la modalidad prevención elegida y los órganos de representación de los trabajadores en esta materia. Y por último, indicará los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer para realizar toda la prevención. La evaluación de riesgos es el proceso que se dirige a estimar la magnitud de los riesgos que no se han podido evitar y de esta manera poder determinar cuáles van a ser las medidas preventivas adecuadas en cada uno de estos riesgos. Los pasos para la evaluación serían, en primer lugar, una identificación y descripción del riesgo, en segundo lugar, una estimación de este y por último, se realizará una valoración. La evaluación de riesgos se llevará a cabo en cada uno de los puestos de trabajo y los aspectos a evaluar serán las características de los locales, de las instalaciones, de los equipos de trabajo, los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el trabajo, la organización y ordenación del trabajo y cuáles son los trabajadores especialmente sensibles. La evaluación de riesgos que debe hacerse tanto al inicio de la actividad como cuando se realice alguna modificación en algún procedimiento, condición de trabajo o en algún trabajador, se basa en dos criterios. En primer lugar, en la consecuencia que puede producir, es decir, la severidad del daño, y en segundo lugar, en la probabilidad de que este daño ocurra, es decir, la frecuencia. La estimación del riesgo dentro de la evaluación se va a hacer en base a las dos variables que hemos comentado. Por un lado, la probabilidad del daño, que puede ser alta cuando el daño ocurrirá siempre o casi siempre, media cuando este daño ocurrirá en algunas ocasiones y baja cuando ocurrirá raras veces. Y la otra variable sería la severidad del daño. Este daño puede ser ligeramente dañino, como cortes, magulladuras, irritaciones, molestias, etc. Dañino cuando puede producir quemaduras, conmociones, fracturas menores, y extremadamente dañino cuando produzca amputaciones, fracturas mayores, cáncer y otras enfermedades crónicas. La valoración del riesgo se hace combinando los dos factores de la estimación, que son la probabilidad de que ocurra el daño y las consecuencias de ese daño. Por ejemplo, si la probabilidad de que ocurra un daño es media y la consecuencia es ligeramente dañina, la valoración del riesgo sería riesgo tolerable. Si
el nivel de riesgo, la probabilidad de que ocurra ese riesgo es alta, es decir, se va a dar muy frecuentemente, siempre o casi siempre, y la consecuencia es extremadamente dañina, siguiendo la matriz, extremadamente dañina y probabilidad alta, nos encontraríamos con una valoración del riesgo intolerable. Por tanto, según la matriz anterior, la valoración del riesgo puede dar como resultado que se considere un riesgo trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable. Como vemos en la imagen, el riesgo en la valoración puede ser desde trivial, en el que no se requiere ninguna acción, hasta intolerable, en la que no se debe continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Los resultados de la valoración del riesgo van a ser el punto de partida para que la empresa tome una serie de acciones para evitar o por lo menos minimizar los riesgos. Si el resultado ha sido trivial, no es necesario que se realice ninguna acción. Si el resultado es tolerable, no se necesita mejorar ninguna acción, pero se podrían considerar soluciones o mejoras que no supongan una carga económica importante. Si es moderado, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando el plazo para llevarlos a cabo y el coste económico. Si es importante, no se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo y se puede necesitar muchos recursos económicos para controlarlo. Y por último, si el riesgo es intolerable, no se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Y si no se puede reducir, se debe prohibir el trabajo. En esta diapositiva tenemos un esquema de cómo se realiza la evaluación en base a las dos variables. Por un lado, la consecuencia, en la que se explican las tres opciones, y por otro lado, la probabilidad, en las que se explican las otras tres opciones, y la matriz que hemos examinado en la diapositiva anterior. Una vez realizada la evaluación de los riesgos, si se han puesto de manifiesto la existencia de algunos, lo que se hará será una planificación por escrito de la actividad preventiva. El contenido de esta planificación indicará qué tipo de actuación se va a emprender, en qué plazo se va a realizar, quién va a ser que la va a llevar a cabo y cuál es el presupuesto económico necesario para evitar o disminuir este riesgo. Todas las empresas obligatoriamente tendrán alguna de las 5 modalidades de organización de la prevención que constan en la diapositiva. Estas se encargarán de realizar la evaluación, planificación y el resto de obligaciones en materia de riesgos laborales. La primera modalidad sería que se llevara a cabo por el propio empresario cuando tenga capacidad para ello y habitualmente se encuentre en el centro de trabajo. La segunda opción sería designar un trabajador o varios trabajadores cuando tengan la formación suficiente para llevar a cabo la prevención de riesgos en la empresa. En tercer lugar, se puede constituir un servicio de prevención propio que será objeto de controles externos, sería como un departamento específico de prevención. También se puede optar por un servicio de prevención ajeno que tiene que estar autorizado por la administración y tienen que contar con los recursos necesarios para poder llevar a cabo la actividad preventiva. Y por último, se puede optar por un servicio de prevención mancomunado, cuando varias empresas desempeñen actividades en un mismo centro de trabajo, en un centro comercial o cuando pertenecen a un mismo sector o grupo y desarrollen sus actividades en un polígono industrial determinado. Vamos a ver las diferentes modalidades de organización de prevención que pueden tener las empresas en función del número de trabajadores. En aquellas empresas que tengan hasta 25 trabajadores con un único centro de trabajo, requisito imprescindible que solo tengan un único centro de trabajo, puede ser el empresario el que asuma la prevención cuando tenga los conocimientos suficientes, o también se puede designar algún trabajador o contratar un servicio de prevención ajeno. En las empresas entre 26 y 500 trabajadores se puede optar
por la designación de uno o varios trabajadores, crear un servicio de prevención propio, adherirse a uno mancomunado si se cumplen los requisitos que hemos comentado o contratar un servicio de prevención ajeno. Y en las empresas que tengan más de 500 trabajadores, obligatoriamente tienen que constituir un servicio de prevención propio o adherirse a uno propio mancomunado. Las modalidades de organización de la prevención en función del número de trabajadores de la empresa varían ligeramente con respecto de lo que hemos comentado en la diapositiva anterior para aquellas empresas que realicen actividades peligrosas como puede ser una exposición a radiaciones, agentes tóxicos, trabajos de minería, obras de construcción, etc. En estas empresas, hasta 250 trabajadores pueden designar uno o varios trabajadores, tener un servicio de prevención propio mancomunado o ajeno. Como vemos, no tienen la opción de que sea el propio empresario el que lleve a cabo la prevención. Y las que cuenten con más de 250 trabajadores, obligatoriamente tendrán un servicio de prevención propio o propio mancomunado. Además de las distintas modalidades de organización de la prevención que hemos visto, en las empresas es obligatorio que existan unos representantes de los trabajadores a nivel de prevención de riesgos laborales. En función del número de trabajadores que tenga la empresa, van a tener delegados de prevención en las empresas que tengan menos de 50 trabajadores o un comité de seguridad y salud en empresas que tengan más de 50 trabajadores. Los delegados de prevención serán designados entre los delegados del personal con representación laboral de los trabajadores. El número depende de los trabajadores de plantilla y el Comité de Seguridad y Salud en empresas de 50 o más trabajadores estará formado por el mismo número de delegados de prevención que de representantes del empresario. Es un órgano paritario. Las funciones que tienen estos órganos es la de promover, vigilar el cumplimiento de la normativa y aparte el comité de seguridad puede participar en los planes de prevención. Como he comentado, el número de delegados de prevención va en función del número de trabajadores de la empresa, según la tabla que se adjunta. Así, por ejemplo, en una empresa que tenga 35 trabajadores, tendrá un delegado de prevención. Y si nos vamos a una empresa que tenga 550 trabajadores, estaríamos en el tramo de 500 a 1000, tendría un comité de seguridad y salud formado por 8 miembros, 4 delegados de prevención que representarán a los trabajadores, más otros 4 representantes del empresario. La diferencia entre las medidas de prevención y protección es que las medidas de prevención, el objeto es evitar o disminuir los riesgos y pueden ser generales o específicas, y las medidas de protección tienen como objeto evitar o disminuir los daños y pueden ser individuales o colectivas. Las medidas de prevención generales para evitar o disminuir los riesgos son la información y formación a los trabajadores, la adecuada selección de personal y la utilización de equipos de trabajo adecuados. Las principales medidas de prevención específicas variarán en función de la disciplina ante la que nos encontremos. Si nos encontramos en riesgos de seguridad, las principales medidas serán adoptar medidas y procedimientos seguros, orden y limpieza, mantenimiento adecuado, etc. En los riesgos relacionados con el medio ambiente, físicos, químicos o biológicos, las principales medidas serán el análisis de los niveles, la sustitución de los agentes, limitar la exposición, aislamiento, ventilación, etc. En los relacionados con la ergonomía, la principal medida será tener un diseño y un espacio de trabajo confortables. En los riesgos psicosociales se tomarán medidas de organización y comunicación adecuadas, motivación de personal, etc. Y
En la disciplina de medicina en el trabajo, lo que se realizará será cumplir con la obligación de vigilancia periódica de la salud de los trabajadores. Si hay riesgos que no se han podido evitar, el empresario tomará las medidas de protección colectiva e individual para eliminar o reducir los daños. Como hemos visto en los principios generales de prevención, siempre se antepondrá las medidas de protección colectiva a la individual. ¿Cuáles son las medidas de protección colectiva? Pues las que protegen a más de una persona. Como ejemplo, tenemos un resguardo, dispositivo de seguridad, una barandilla, una red, etc. Y las medidas de protección individual se llevarán a cabo cuando, después de aplicar las medidas de protección colectiva, todavía hay riesgo. Entonces se proporcionará al trabajador el EPI o equipo de protección individual que necesite, como puede ser un casco, una gafa, una máscara, un chaleco, etc. Los equipos de protección individual se dividen en tres categorías. Los de categoría 1, que son de diseño sencillo y protegen de riesgos mínimos, como pueden ser unos guantes para proteger del frío o guantes de jardinería. Luego estarían los de categoría 3, que tienen un diseño más complejo y que protegen de peligros muy graves o mortales, como pueden ser aquellos EPIs o mascarillas que protegen las vías respiratorias. Y en el medio estarían los de categoría 2, que serían unos EPIs intermedios, como pueden ser un casco o una ropa de trabajo adecuada. Las medidas de emergencia se planificarán y desarrollarán por el empresario cuando se produzcan situaciones cuyas consecuencias sean difíciles de prever y que puedan ocasionar daños a las personas o a las cosas. Los principales objetivos son analizar estas posibles situaciones de emergencia, organizar las relaciones con los servicios externos, como pueden ser bomberos, personal sanitario, protección civil, y adoptar medidas contra incendios, evacuación y primeros auxilios. Las empresas con obligación de tener un plan de autoprotección son aquellas que realizan actividades sanitarias, docentes, residencias públicas, viviendas, centros comerciales, centros públicos, parkings y determinados de usos industriales. El objeto del plan de autoprotección es prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y las cosas y dar respuesta a las posibles situaciones de emergencia, garantizando la integración de las actuaciones en el sistema público de protección civil. El plan de emergencias es el documento que detalla la secuencia de acciones que se deben desarrollar para controlar situaciones de emergencia de manera rápida y eficaz. Los distintos tipos de emergencia son el conato de emergencia, que es cuando el incidente puede ser controlado de manera sencilla por el propio personal que hay en la zona donde se ha producido. La emergencia parcial, que es cuando el incidente requiere la actuación de equipos especiales de emergencia de la planta o del edificio donde se ha producido. Y la emergencia total o general, que es cuando el incidente requiere, además de la actuación de los equipos especiales que hay en la planta o edificio, la de medios externos a la empresa, como pueden ser bomberos, protección civil, agentes sanitarios, etc. Las acciones del plan de emergencia son la alerta, en la que se pondrá en acción a los equipos de personal del centro y a las ayudas externas, la alarma para evacuar a los trabajadores de la empresa, la intervención de todos los equipos para el control de las emergencias y el apoyo de los servicios de ayuda exterior al centro. El plan de evacuación es el documento que recoge el recorrido y la salida que deben de hacer los ocupantes de un local en caso de emergencia hasta que lleguen a un lugar seguro. Para garantizar su efectividad se deben realizar simulacros periódicos al menos una vez al año y tiene que haber unos responsables de zonas o plantas para asegurar la evacuación. Las principales pautas a seguir son hacer el recorrido con serenidad siguiendo las instrucciones de los equipos de evacuación, no utilizar ascensores, dirigirse al punto de encuentro seguro y en caso de incendio se caminará a gatas
con un pañuelo húmedo cubriendo la nariz y la boca, y se cerrarán las puertas para evitar las corrientes de aire. Además, las puertas de emergencia no estarán cerradas y se abrirán hacia el exterior.